Con satisfacción, DMS Ediciones e Investigaciones comparte el resultado de un esfuerzo muy importante. Se consolida con el curso Humanos con Derechos. Versa sobre todo lo relacionado con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y está dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía, del IMPEC y a los funcionarios del Estado colombiano. Se aborda el tema desde la promoción, prevención, reconocimiento y respeto por los derechos humanos. Resulta trascendental para la vida del país y para su historia, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional en estos momentos de crisis en los que la constante violación de los derechos humanos nos ha puesto en la mira del concierto internacional, adelantar acciones afirmativas puntuales con miras a superar esta debilidad institucional. De ahí esta propuesta académica única en su género. Humanos con Derechos no es un curso más, es en verdad un servicio que se ofrece al país para contribuir en estos momentos en los que la solidaridad y el empeño ciudadano deben converger para enfrentar esta problemática. Su propósito, difundir los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero desde la mirada del ciudadano y del funcionario del común que no tiene conocimiento ni tiene la herramienta jurídica. Por ello, apoyados con toda una serie de elementos pedagógicos y tecnológicos y con un lenguaje claro y sencillo, se trata de entregar la información. Se soporta sobre una plataforma informática que contiene un portal jurídico en materia de derechos humanos y allí estará todo lo relacionado con la legislación y la jurisprudencia, tanto nacional como internacional. El curso Humanos con Derechos exalta el reconocimiento de la dignidad humana como principio y fin del Estado, pero desde la perspectiva del funcionario, del agente público, que debe erigirse como un paradigma, como un ejemplo para sus conciudadanos. Bienvenidas y bienvenidos, pues, a este programa académico Humanos con Derechos. El curso Humanos con Derechos está contenido en 4 DVDs y cada uno incluirá un módulo. Cada módulo tiene una presentación tipo conferencia en video en el que uno de nuestros docentes contextualizará al estudiante y hará un recorrido explicativo por cada tema, con animaciones para hacerla amena, didáctica y pedagógica. Tendrá apoyos de diapositivas en flash, videos, imágenes, sonidos y demás recursos que la multimedia pueda ofrecer, compatible con el cometido, de manera que genere motivación en el estudiante. Cada módulo contará con un taller al final del mismo, que le permiten al estudiante contrastar lo aprendido con situaciones cotidianas. Se adjuntan unas memofichas laminadas de fácil manipulación que tendrán resúmenes especiales sobre temas del diario acaecer en el cumplimiento del servicio, que podrán ser llevadas por los estudiantes y consultadas en cualquier momento. Su información es importante y práctica. De igual manera, contará con enlaces permanentes que le permitan al estudiante remitirse a los textos de la normativa nacional e internacional en derechos humanos y derecho internacional humanitario, constitución política y toda la legislación,
así como jurisprudencia de las altas cortes colombianas y de las Cortes Internacionales de Justicia como herramienta de consulta permanente. El reconocimiento del máximo valor, la vida digna, el respeto por la dignidad humana. Contribuir en la construcción de tejido social con valores y principios éticos de solidaridad, de democracia y ciudadanía. El poderse convertir cada miembro en multiplicador del conocimiento y especialmente de la ética como elemento aglutinador de coherencia social, esencialmente desde el ejemplo. El curso ha de desarrollarse desde dos componentes que conforman los ejes estructurales, un componente ético y un componente jurídico. El componente ético aborda el tema de los derechos humanos desde la perspectiva de los principios y de los valores y fija una serie de definiciones que permiten su apropiación y comprensión. El desarrollo curricular del curso con relación a este primer componente tratará los siguientes temas: justicia, Estado social de derecho y sociedad civil, ciudadanía, democracia y pluralismo político e ideológico, equidad y perspectiva de género, diversidad étnica, cultural, social, sexual y religiosa, promoción y prevención de los derechos humanos, educación y formación en derechos humanos. Por otra parte, el componente jurídico aborda el tema de los derechos humanos desde la normativa tanto sustancial como procesal y coteja esa normativa con la realidad que se vive día a día. Además, desarrolla un currículo de una manera progresiva y organizada, que facilita su comprensión y apropiación. El segundo componente, el jurídico sustancial, profundizará sobre las siguientes materias: historia de los derechos humanos, conceptos y definiciones de derechos humanos, qué son, cuáles y cómo son los derechos humanos, convenios, tratados y protocolos internacionales, mecanismos de defensa y prevención de la vulneración de los derechos humanos. Desde el derecho interno, tendremos una serie de elementos sobre los que se debe hacer particular énfasis: derechos humanos y constitución política. ¿Qué y cuáles son los derechos fundamentales? Bloque de constitucionalidad. Derechos humanos y desarrollos legales. Obligatoriedad de la educación en derechos humanos. Capacitación en servicio de los funcionarios públicos. A su turno, el componente jurídico procesal estudia todas las acciones constitucionales y legales con que se cuenta para ejercitar y garantizar los derechos humanos. En lo referente al componente jurídico procesal, estudiará mecanismos constitucionales de protección de los derechos humanos, acción de tutela, acción de protección de la violencia intrafamiliar, habeas corpus, mecanismos legales de protección de los derechos humanos, acción penal, acción disciplinaria, acción administrativa de repetición, derecho a la defensa judicial del inculpado, derecho al debido proceso del inculpado, las víctimas y restablecimiento de derechos, mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, instancias internacionales de protección de los derechos humanos. Ahora bien, en materia de derecho internacional humanitario, que es de origen convencional y consuetudinario, se estudiará toda la normativa tanto de orden internacional y que es aplicable en Colombia, matizado con estudio de casos, facilitará su aplicación.
¿Qué es el derecho internacional humanitario? ¿Dónde y cómo se aplica? Violencia política y cultura de la violencia. Convención de Ginebra. Instrumentos internacionales de derecho internacional humanitario. Emblemas protegidos al servicio de las víctimas. Instancias internas de juzgamiento por violación del derecho internacional humanitario. Instancias internacionales de juzgamiento. Procedimientos específicos en procesos por violación del derecho internacional humanitario. Derecho internacional humanitario y sociedad civil. El desarrollo curricular, dada la flexibilidad del tema, permitirá hacer los ajustes que se requieran de acuerdo a las exigencias institucionales. Vale destacar que los derechos humanos están dirigidos a humanos con derechos, y que los miembros del Estado son eso, humanos, que deben reconocerse con derechos para poder reconocer los derechos de sus compatriotas.